Muy buenas noches, bienvenidos al programa Nos Cogió la Noche. Es un placer estar con todos ustedes. Gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación. 7:30 de la noche, Canal Cosmovisión, nuestra franja informativa que se compone de Nos Cogió la Noche y del noticiero Cosmovisión Noticias a las 8:30 de la noche, que ahora también tiene emisión a las 12 del día. Nosotros habíamos tocado el tema que vamos a tocar hoy hace algunos días aquí en el programa y le digo a nuestros invitados que fue un éxito total el tema de los impuestos. Cuando hablamos de impuestos nos imaginamos que nos van a meter la mano al bolsillo legalmente y si vamos a ver, así es. Todos a pagar se dijo, como habíamos titulado el programa la vez pasada, y les decía a ustedes que fue un éxito porque recibimos muchos comentarios a través de las redes sociales de ese tema, porque esto de los impuestos nos toca a todos. Ya lo decíamos en esa ocasión, que todos de alguna manera pagamos impuestos. Pero hoy vamos a aclarar un poquito más de eso de la declaración de renta. De renta, quién tiene que pagar renta, quién no tiene que pagar, cómo es eso de trabajador independiente, empleado, cómo es eso de honorarios, prestación de servicios, en fin. Y cómo puede también uno deducir, porque hay forma de deducir para no pagar tantos impuestos y es legal también, no estamos evadiendo. Bueno, le damos nuestro saludo y la bienvenida a nuestros invitados nuevamente. César Mauricio Ochoa Pérez, socio fundador de Ochoa, Correa y Asociados, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Germán, por invitarnos. Aquí con mucho gusto para sus televidentes. Wilmar González, uno de los dos, Wilmar González Echeverry, docente, asesor y consultor tributario. Gracias. No, a usted, Germán, por invitarnos y darnos la oportunidad de aclararle este tema tan importante a todos los televidentes. Wilmar Campo Balbín, docente, asesor y consultor tributario también. Gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, Germán. Muchas gracias también por tenernos presente en este tema tan importante, de gran trascendencia hoy para todos los obligados a cumplir con este deber ciudadano. Usted tiene aquí en la mesa, yo le decía hace un segundo, ¿usted por qué trajo la Biblia? La Biblia de los que tienen que pagar impuestos. La Biblia de los tributaristas. De los tributaristas. Definitivamente bueno, el Estatuto Tributario. Ahí está. Y Daniel Diosa Martínez, consultor de Ochoa, Correa y Asociados. Gracias, Daniel, por estar nuevamente con nosotros. Muy contento de estar nuevamente aquí en Nos Cogió la Noche y esperemos que hablemos bien del tema y todo. Bueno, recordemos esta fecha, Daniel, 12 de agosto. Dos preguntas en una. ¿Qué pasa el 12 de agosto? Respóndeme primero eso, luego la siguiente. ¿Qué es lo que pasa el 12 de agosto? El 12 de agosto comienzan las declaraciones de renta a personas naturales. Esa fecha es que comienzan ya las personas a declarar. A pagar sus declaraciones. A declaraciones para pagar los impuestos. Exactamente. Y la otra parte de la pregunta es, ¿quiénes son los que tienen que declarar renta? ¿Somos todos? ¿Ganemos lo que ganemos o digamos que hay algún tope de salario anual para pues pagar bien, renta? Germán, te comento, en principio todos estamos llamados a declarar. Más bien deberíamos hablar quienes no están obligados a declarar. Mejor. Exactamente, sí, señor. Entonces, aquí encontramos ya una tabla, unos topes, por así decirlo, que están reglamentados para saber hasta qué punto sé yo, como persona natural, si debo o no debo declarar. Precisamente se habla de unos topes, voy a leer a continuación en la tabla, y se dice que los ingresos brutos sean inferiores a 37.770.000 pesos. 37 millones, vamos con calma, 37 sí. millones. 577.000 pesos. Y venga, antes de que sigamos, porque aquí vale la pena detenernos, como ustedes son los que saben y yo no, y seguramente esa ignorancia, con respeto lo digo, la compartimos muchos y nuestros televidentes porque no son expertos en el tema. Usted acaba de decir 37.577.000 pesos de ingresos, ¿qué? Brutos. Brutos. ¿Qué es eso de brutos? Esos ingresos brutos significa básicamente es que se van a tomar todo, es decir, ingresos, pasivos y todo lo demás se tiene en cuenta. Es decir, no se ha depurado todavía la base gravable y se tiene la totalidad de ingresos. Todo lo que recibe en un año. Exactamente, durante el año. Hay que tener en cuenta ahí una cosa muy importante. Cuando uno está hablando con las personas naturales, tienen que hacerle como una especie de encuestica y decirle, venga, ¿usted qué recibió el año anterior? Y todo el mundo dice, no, yo soy muy pobre. Yo no recibo sino 2 millones de pesos de salario mensual. Me dice, bueno, muy bien, 2 millones de salario mensual multiplicado por 2 se da 24 millones. No ese es mi ingreso, doctor. Falso. Ese no es ingreso. Eso es como mala noticia. Sí, mire usted. Pues puede que usted se gane 2 millones de pesos, pero adicional le dan prima, ¿cierto? A mitad de año, final de año. Adicionalmente, pues le van a dar, digamos, unos auxilios
Adicionalmente puede que tenga unas bonificaciones. ¿Ese subsidio de transporte, por ejemplo? También hace incluye? parte, claro que sí. Son todos los ingresos brutos, quiere decir no solo los salariales, no solo los ingresos que obtenga por su salario, sino todos aquellos ingresos relacionados con sus actividades. Puede que usted preste los servicios como trabajador en esa entidad, que se gane 2 millones de pesos, más todas las bonificaciones, auxilios, primas y demás, que hace parte de ese ingreso, pero además usted prestó por allá un servicio a una persona y le facturó 5 millones de pesos durante el año. Si sumando esos 2 millones de salario, que ya son 24, más unas primas, más unas bonificaciones, más unos auxilios, más otra cantidad de ingresos laborales que usted tiene, más ese ingresito que usted tuvo, ya le dio 3.577.000, ya usted se convierte en un declarante del impuesto sobre la renta. Tenga además en cuenta que usted puede que venda un vehículo, por ejemplo. Puede que usted compró y vendió acciones, por ejemplo, pues eso también hace parte de sus ingresos brutos. Es decir, la encuesta no es cuánto se gana usted, la encuesta es, venga, cuénteme todo lo que usted pudo haber recibido por concepto de ingresos. Venga, yo le voy a hacer unas preguntas a ustedes porque ya me preocupo. Y seguramente la gente está preocupada. Ya ¿Cómo usted así? entró ahí, Germán. Ojalá que no. Vamos a ver qué pasa. Ahorita me hacen la cuenta fuera de cámaras. Pero entonces yo le quería preguntar a ustedes, ¿cómo hace, digamos, que la DIAN, porque es la que se encarga de esto, para darse cuenta de todos esos detalles? Usted me dice, alguna vez yo trabajé por allá y me pagaron unos honorarios y toda la cosa. Es decir, ¿existe la posibilidad de que la Dirección de Impuestos sepa todo eso que a veces uno mismo ni sabe? Claro que sí. Claro que sí, mire, Germán, todas las empresas y las personas naturales están en la obligación de presentar una información que hablábamos de pronto en la charla pasada, la información exógena o medios magnéticos, pues. Eso es que un reporte que pasa a cada una de las personas ante la Administración de Impuestos. Y ahí está diciendo que Pedro, Pablo y Juan, cuánto les pagué por honorarios, comisiones, por servicio. Las notarías reportan, los organismos de tránsito reportan. Entonces ellos dicen, vea, Julanito, Peranito vendió un carro, él vendió una casa, todo, absolutamente todo aparece. De hecho, desde el día de ayer, en la página de la DIAN, ya aparece toda esta información que la ponen a disposición de los contribuyentes, donde la administración lo que hace es decirle, vea, esto es lo que yo tengo de ustedes, miren a ver si van a declarar. Sí, porque si no lo que después viene ya es el requerimiento de usted tenía la obligación de declarar porque yo tengo esta información. Entonces, claro que la administración en este momento tiene toda esa información de cada uno de los ingresos que percibió cada una de las personas en cada una de las compañías. Teniendo en cuenta todo eso que nos dijo el doctor César Mauricio, le pregunto a usted, Wilmar, entonces, 37 millones y piquito no es muy poquito como para que lo metan a uno en eso de declarar. Claro que sí. Realmente los topes se redujeron ostensiblemente y esto se lo debemos precisamente a la Ley de Reforma Tributaria del año 2012. De tal manera pues que una persona asalariada, por ejemplo, que tenga un ingreso promedio de 3.200.000 aproximadamente, ya está en la obligación de cumplir con este deber. Pero como lo decían nuestros compañeros, este ingreso bruto es todo lo que percibe, incluso independiente de que ese ingreso individualmente considerado pueda tener algún beneficio. Y lo digo con una cuestión muy puntual. Por ejemplo, la persona que hace retiro de cesantías porque pagó la educación de los hijos, porque está estudiando. Entonces, en ese cúmulo de ingresos que recibió en el año, pues tendrá que tener en cuenta también, por ejemplo, las cesantías que haya retirado del fondo, por más que las cesantías puedan tener un componente como renta exenta. Pero sin embargo, a la hora de mirar los 37 millones, habrá que tener en cuenta allí ese recurso, por ejemplo. Si yo tengo un carro, no lo acabo de pagar, sino que pagué parte del carro y debo una parte, ¿también me cuentan eso? ¿Lo vende? Claro. Ah, si no lo vendo, no. No, el ingreso se entiende es en el momento en que se hace la venta. la plata. Es correcto, el momento en que se hace la venta. Cuando se vende el vehículo, ya se oficializa en el tránsito, en ese momento se entiende que se vendió el vehículo. Es lo mismo que con el bien inmueble. Pero en el bien inmueble sí se necesita que se haga la escritura, porque eso es bueno aclararlo, porque hay quienes venden, pero tuvieron que dejar, por ejemplo, una promesa de compraventa y no hay transferencia todavía, fiscalmente hablando. Que técnicamente no es vender, ¿cierto? Sí. Realmente, para efectos tributarios, la venta del bien inmueble no se configura sino a través de la escritura pública. Inclusive, todavía la tradición no se ha dado, es decir, todavía el dominio no se ha dado porque solamente con la inscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos se traslada el bien a la persona. Pero usted hace la escritura pública vendiéndole a Pedro su casa por 38 millones de pesos y no hizo nada más durante el año. No trabajó, estaba desempleado y usted ya tiene un ingreso bruto por 38 millones de pesos. 37.577.000 pesos.
¿Por qué no le hacemos, Daniel, más o menos un listadito? El doctor César nos decía ahorita como más o menos a grandes rasgos qué se puede incluir ahí, pero como más en detalle para que los televidentes sepan yo sí entro o no entro. A ver, como qué cositas le tenemos que meter ahí en ese listado para saber si estamos obligados o no a declarar. Por supuesto, como lo decía el doctor Mauricio, que incluso él completará ahí todo en caso de que falte algo, son todos los salarios recibidos o percibidos por el trabajador en este caso, y puede ser además cesantías, primas, vacaciones y todo lo que genere además salario. Todo esto entraría ahí básicamente en esos ingresos. Mire usted, Germán, a usted le dan una comisioncita. Vendió una finquita por allá en el Peñol que usted tenía un amigo, véndeme la finquita y recibe una comisión de 20 millones. Bueno, perfecto, cada ratico. Sí. 20 millones de pesos recibió de comisión. Pues entonces súmelo a sus salarios, súmelos. Esos son comisiones, también entran. Le pagaron unos honorarios porque usted fue de una charla, porque le parece muy chévere la forma en que usted conversa. Pues señor, le pagaron 2 millones, súmelos también allí. Es decir, todo lo que perciba la persona, ya sea a efectos de sus servicios profesionales, sea a efectos de su actividad laboral o cualquier otro tipo de ingreso bruto. Como decía el doctor, ¿por qué no miras el ingreso bruto? Porque no es lo que me queda, no, es lo que me ingresó. Puede ser que yo haya comprado un carro en 40 millones de pesos y lo vendí en 38. ¿Cuánto me quedó? No, perdí 2. Pero su ingreso fue de 38, el ingreso es bruto. No deduciéndole los costos, no deduciéndole los gastos. Es simplemente el ingreso. Ya en su declaración de renta presentará que usted tuvo un ingreso, en ese caso, por 38 millones y que su costo fue de 40 y que perdió. Hay un asunto que es importante dar a conocer a los televidentes. Declarar no significa pagar. Importante, sí. Todo el mundo está obligado a declarar. No están obligados a declarar solamente aquellas personas que cumplan con estos parámetros que estamos diciendo hoy acá. Pero si usted declara, no necesariamente está obligado a pagar. Hay personas que presentarán su declaración de renta y que incluso pueden llegar a tener hasta saldo a favor. Es decir, podrán tener ¿saldo a favor significa qué? La posibilidad de que la administración de impuestos le devuelva, exactamente. Sí, porque le quedó un impuesto... Por ejemplo, por retenciones practicadas. Exacto, le queda un impuesto de 5 millones y las retenciones durante el año sumaron 7 millones. Significa que va a tener un saldo a favor por 2 millones de pesos. Entonces, la administración tributaria, haciendo pues un procedimiento de solicitud de devolución del saldo a favor, le devuelve los 2 millones de pesos. Hay que pedirlo. Hay que solicitarlo. No se lo devuelven a uno. En la declaración queda consignado el saldo a favor, pero hay unos términos incluso definidos en la ley para que la persona se acerque y llene unos formularios ante la administración tributaria y solicite ese saldo a favor. Pero Germán, mire que ahí hay una cosa que me parece muy importante que la toca el doctor Ochoa, en la que sería bueno que los televidentes la tuvieran clara para que tampoco se asusten con esta obligación. Porque ya él lo dijo muy claro. Digo. No, él lo dijo muy claro. Esto, declarar no significa pagar. Eso es bien importante. Así en unos términos generales, con unos panoramas muy generales de una persona que se gane, por ejemplo, 4 millones de pesos mensuales, que reciba sus 12 salarios y que reciba la prima de servicios. En ese escenario, esa persona pagaría 65.000 pesos. ¿Sí? De ahí hacia abajo, seguramente no va a pagar. Estoy diciendo, hablando de un panorama general. Obviamente no puedo entrar a mirar casos particulares, que cada uno lo será. Pero sí es el panorama con seguridad que eso es lo que le sucede. Solamente pagaría 65.000 pesos. En ese ejemplo de 4 millones... Ganándose 4 millones. 65.000 pesos sería el impuesto a pagar. Eso es lo que pagaría por una nueva presunción por la que puede optar quienes sean empleados tributarios. Es decir, las personas que en este caso, para el ejemplo que les pongo, perciba salarios, que trabaje para una compañía. Bueno, ¿qué pasa si yo mientras estoy trabajando todo el año me gano la lotería? Buenísimo. Me gano la lotería mañana. Bienvenidos los ingresos, doctor. Pero mire, eso hay que tenerlo en cuenta de la siguiente manera. Una cosa es la renta ordinaria, mejor aún. Una cosa son todos los ingresos que forman parte de lo que yo ordinariamente recibo, que es lo que se ha conocido como renta. Lo que yo obtengo de rentabilidad por los servicios que yo presto. Pero otra cosa es las ganancias que yo obtengo de forma ocasional, que son conocidas como ganancias ocasionales. Las loterías, por ejemplo, en este caso, forman parte de las ganancias ocasionales y tienen una tarifa diferencial. O sea, una cosa es liquidar el impuesto de renta y otra cosa es liquidar el impuesto de ganancias ocasionales. Los dos están en la misma declaración. Por eso se llama la declaración del impuesto sobre la renta y las ganancias ocasionales. Pero las dos bases son distintas, los dos porcentajes son distintos y las dos liquidaciones son diferentes. Bueno, lo que uno sabe normalmente es que yo nunca me he ganado la lotería, esperemos que sí. Claro que con esto los impuestos pues como que no conviene mucho. Pero bueno, yo nunca me la he ganado, pero lo que uno siempre ha escuchado es que cuando la gente se gana la lotería, por ejemplo, el baloto, cosas de estas,
no le entregan todo el valor del premio porque ya le sacan unos impuestos ahí. Es decir, le sacan esos impuestos en ese momento por ganancia ocasional y sería otro pago adicional o habría que incluirlo en esta declaración de renta o ya está incluido ahí. Pues, No, mire, lo que pasa es que... O un enredo raro ahí. No, para nada, no, para no, nada. claro. Lo que pasa es que como en las loterías, como en cualquier otro ingreso que se perciba, en Colombia hay un mecanismo que se llama el mecanismo de retención, que es la forma en que el Estado utiliza para recaudar los impuestos anticipadamente. En el caso particular de las loterías, para efectos del impuesto sobre la renta le hacen un anticipo del 20%, una retención en la fuente del 20%, lo que además le retienen otras cosas para unos impuestos departamentales. Ese 20% lo va a poder restar, se lo va a poder descontar en su declaración. Entonces, el impuesto, cuando es una lotería, ya se pagó. Lo importante aquí, miren, que es cumplir una obligación de hacer, de presentar la declaración. Porque usted deja de presentar la declaración, aunque no tendría que pagar impuesto. Vamos a poner un caso. Se ganó 1.000 millones de pesos. Le hicieron unas retenciones, dentro de ellas le hicieron una retención de 200 millones de pesos. Le dan 800. Le entregan 800. Cuando él va a hacer su declaración, él tiene que declarar un ingreso por ganancia ocasional de 1.000 millones. Así le hayan sacado Es 200. correcto. Y liquida un impuesto que le vale 200. Pero como ya pagó el anticipo, que son 200, entonces, se lo descuento. ingreso 1.000, impuesto 200, menos retención de 200 no paga nada, pero tiene que presentar, porque si no presenta, paga sanción. Ah, bueno. Es Eso decir, es lo importante. finalmente pagó el impuesto, pero a través del Anticipadamente. mecanismo de la retención en la fuente. Ya se lo sacaron. Ya lo no sabía. le dolió tanto. Por derechas, como dicen las Entonces, abuelitas. el que no presente lo que tiene es una sanción más, pero el impuesto ya está asegurado. De eso vamos a hablar ahora porque eso es la pregunta que seguía. ¿Qué pasa si uno no declara? Lo vamos a saber después de la pausa comercial, pero antes les quiero decir que el canal Cosmovisión y el Club Campestre en sus 90 años invitan a sus socios al evento de Feria en el Llano con el gran Jorge Celedón. Artistas invitados, banda Titirifue y la revelación del momento, Sebastián Yatra. Sábado 9 de agosto, Club Campestre Llano Grande. Informes y boletería 325-9000. Organiza Fundarte.